¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. señora. Listo. Digamos. Este es el que les digo, tirzepatide. Es un agonista dual para los receptores de dos péptidos intestinales, el GLP-1 y el GIP. Tirzepatide. Entonces, tiene el efecto dual sobre ambos péptidos a nivel central, haciendo solamente relación al GLP-1, pues va a tener disminución de las, pues va a tener las acciones a nivel central, mayor saciedad, disminuir la ingesta, y eso pues tiene pues como efectos adversos mayor frecuencia de náuseas, pero pues que nos va a servir es para disminuir de peso. Del péptido, el receptor agonista del polipéptido del GIP, el insulinotrópico, va a disminuir la ingesta de comidas, no tiene tanto efecto en náuseas y va a disminuir el peso. El GLP-1, con acciones sobre el GLP-1, pues va a aumentar la secreción de insulina y va a disminuir la de glucagón. Aquí con el GIP, que no nos gusta tanto, va a estimular la secreción de glucagón. Con el GLP-1 va a disminuir el llenado gástrico. Con el GIP, a nivel del tejido adiposo, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, va a disminuir el flujo sanguíneo al tejido adiposo, va a aumentar la capacidad de almacenamiento y va a disminuir las células proinflamatorias. A nivel sistémico, va a disminuir la hiperglicemia el GLP-1, también el GIP, y va a disminuir los triglicéridos de la dieta. En el hígado, el GLP-1 va a mejorar la sensibilidad a insulina, la producción de glucosa hepática y va a disminuir la acumulación de lípido a nivel ectópico. Y en el músculo, en el GIP, va a aumentar la sensibilidad a la insulina y va a disminuir la acumulación de ectópico de grasa. Es decir, se están sumando efectos benéficos, es un efecto sumativo al actuar sobre ambos péptidos, tanto el GLP-1 como el GIP. Quizás antes de que saliera este medicamento, pues habíamos dicho que estos medicamentos que actúan sobre el GIP iban a tener poca opción terapéutica porque aumentaban la secreción de glucagón. Sin embargo, todos los otros efectos benéficos y que su poder saciante es mucho mayor que el GLP-1 ha permitido la creación de esta molécula con efectos realmente sobresalientes en disminución de peso. Esto sí que va a disminuir peso. Entonces, para que lo tengan presente, tirzepatide acaba de lanzarse en el país. Todavía no está como disponible la molécula, pero yo creo que a final de año ya la tendremos disponible. El otro grupo son los inhibidores de la dipeptidasa tipo 4. ¿Qué era esta enzima? ¿Para qué servía? Encargada de inactivar el GLP-1 y el GIP. No te entendí, ¿que sobre el GLP-1 y el GIP qué hacía? Los inactiva. Exacto. Entonces, lo que se desarrolló incluso antes que los GLP-1 fue medicamentos, opciones terapéuticas que inhibieran la enzima para permitir que el efecto endógeno fisiológico de nuestros propios péptidos con acción incretina se manteniera más en el tiempo. Entonces, cuando usted come, pues a nivel gastrointestinal se liberan las hormonas del intestino con efecto incretina, que son el GLP-1 y el GIP, y la enzima dipeptidasa tipo 4 los vuelve en 2 o 3 minutos en sus formas inactivas. Entonces, lo que se hace utilizando estos medicamentos es permitir que el GLP-1 y GIP dure mucho más tiempo en el cuerpo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa, va a mejorar la función del páncreas, va a disminuir la secreción de glucagón dependiente de glucosa, esto por acciones sobre el GLP-1. Acuérdense que GIP hace lo contrario, aumenta la secreción de glucosa. Por lo tanto, pues se va a traducir en una captación muscular de glucosa, disminuir la producción hepática de glucosa aquí por la acción del GLP-1 sobre el glucagón y va a disminuir la glucemia en ayunas y a nivel postprandial. Estas creo que son moléculas mucho más viejas que los GLP-1s. El primero en salir fue sitagliptina en el 2007 y de ahí para adelante en los primeros años empezaron a salir muchos inhibidores de dipeptidasa 4. Todos los tenemos disponibles en el país. Y voy a hacer algunas consideraciones con respecto a cada uno de ellos para que sepan cuál sería el mejor paciente cuando quisieran escoger alguna de estas 4 opciones. En esta tablita pueden ver cómo al actuar aumentando los niveles fisiológicos del GLP-1, al inhibir la enzima, pues el impacto no va a ser muy importante disminución de peso. Sí lo va a hacer en control de valores de glicemia por aumentar la secreción de insulina y disminuir la glucagón, es decir, va
a regular las concentraciones plasmáticas de glucosa, pero estos efectos sobre disminución del vaciamiento gástrico y sobre a nivel central generar saciedad no son presentes con los inhibidores de la dipeptidasa tipo 4, sí con los análogos de GLP-1. Estos sí van a disminuir apetito, van a disminuir la ingesta de comidas y por lo tanto van a aumentar la pérdida de peso. ¿Cuáles son los inhibidores de dipeptidasa tipo 4? Sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina, todos disponibles en el país. La dosis de sitagliptina es de 100 miligramos cada 24 horas, vildagliptina 50 miligramos cada 24 horas, saxagliptina 5 miligramos cada 24 horas y la linagliptina 5 miligramos cada 24 horas. ¿Cuál es la potencia de inhibición de la enzima? Más alto con la sitagliptina, 95%. 79, 80% con vildagliptina, saxagliptina 70 y 80% con la linagliptina, pero en general medicamentos todos funcionan muy bien para disminuir hemoglobina glicosilada, sin que sea sobresaliente con respecto a otras opciones farmacológicas y quizás he omitido ese valor. Cuando hablamos de metformina y de eficacia para controlar hemoglobina glicosilada es casi del 1.5% con metformina. Sulfonilurias superan 1.5 a 2%. Insulinas es cercana también al 2%. GLP-1s, 1.5%. Pero los inhibidores de la dipeptidasa tipo 4, un promedio de 0.8. A veces no llegan, la verdad, a 1. Si entienden eso es lo que les estoy diciendo, en la potencia de disminuir hemoglobina glicosilada. Estos no son tan potentes. ¿Listo? La eliminación. La mayoría son renales. ¿Alguien tiene el micrófono Juan David, prendido? se te activó el micrófono. Entonces, la mayoría tienen eliminación renal. Por eso, sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina, usted les tiene que hacer ajuste dependiendo de la apuración de creatinina de su paciente. La linagliptina no. La eliminación es biliar, muy poquito por renal, la verdad, insignificante. Por eso, esta opción farmacológica se vuelve en casi en una de las pocas que tenemos disponibles para un paciente en falla renal. Importante, es decir, pacientes que incluso en diálisis usted podría utilizar con seguridad la linagliptina, pero no estos tres, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina. ¿Qué otras recomendaciones importantes? La vildagliptina no está recomendada en pacientes con insuficiencia hepática. Cuando los valores de las transaminasas están 3 veces arriba del límite superior, no debería utilizar vildagliptina. Y la linagliptina es segura en todas las depuraciones de creatinina, tanto en leve, moderada o severa. No ocurre con la sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina, que usted debería hacer ajuste. Por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal moderada, entre 30 y 50% de depuración, usted debería utilizar la mitad de la dosis. Pero si ya es menor de 30 milímetros por minuto la depuración de creatinina, solo podría utilizar un cuarto de la dosis. Lo mismo para vildagliptina, pero aquí sí solo en tanto en moderada como en grado terminal la mitad de la dosis y saxagliptina la mitad de la dosis, tanto en moderada como en severa. Sitagliptina sí tener presente que un cuarto de la dosis en terminal. Yo hablo continuamente de depuración de creatinina. Quiero preguntar en este punto si ustedes saben qué es eso. ¿Sí saben? ¿Y saben cómo se saca? ¿No, no saben? La depuración de creatinina es la capacidad de filtración del riñón. Y ahí lo pueden hacer midiendo la creatinuria en 24 horas y por cálculos de cuánto en sangre y cuánto se obtiene en orina, puede hacer un cálculo de la depuración de creatinina o lo puede hacer de manera indirecta utilizando fórmulas. La más común es la de Cochrane, en donde usted le mete datos como la cantidad de creatinina, la edad, si es hombre o mujer, y el peso, y establece para ese paciente un cálculo de la depuración de creatinina. Eso es lo que ustedes deben hacer. Entonces, no hay que aprenderse la fórmula porque ustedes ponen calculadora ahí en cualquiera de sus celulares inteligentes y les arroja el valor de depuración de creatinina. Y el siguiente grupo son los inhibidores de CGLT2. Cuando les mostré las primeras diapositivas y les dije que ya estamos enfocando las opciones terapéuticas a grupos específicos de comorbilidades, les mencioné que los inhibidores de CGLT2 estaban para el grupo de disminución de riesgo cardiovascular, para el grupo de falla cardíaca y para el grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica, en donde prima la excreción de proteínas, la presencia de microalbuminurias. Esos grupos usted debería primar la utilización de estos medicamentos.
¿Cómo actúan los inhibidores de CGLT2? Los inhibidores de CGLT2 actúan inhibiendo este cotransportador sodio-glucosa. El 2 está a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan de las clases de transportadores? Este es un ejemplo de un transporte activo secundario, en donde muevo dos moléculas, dos iones en el mismo sentido, pero uno en contra del gradiente de concentración y otro a favor del gradiente de concentración. La intención es que la glucosa se filtra y la mayoría debería reabsorberse. Solo cuando se pasa el umbral de 180 miligramos por decilitro es cuando no se reabsorbe y todo se secreta. ¿Qué hace estos medicamentos? Inhiben la reabsorción de glucosa, es decir, no van a permitir que la glucosa que está en el túbulo renal después de la filtración pase nuevamente a sangre, sino que se elimine. Si yo estoy eliminando continuamente glucosa, ¿qué efectos voy a tener? Pues va a generar un balance calórico negativo. Hay una disminución de la masa grasa total, que esto va a tener implicaciones muy importantes en la glasa epicárdica y esto va a permitir disminuir la inflamación y la fibrosis y va a aumentar la contractilidad cardíaca. Por eso es un protector cardiovascular. Pues si usted está botando glucosa, independiente del punto de que se conoce de umbral para reabsorción de la glucosa, que es 180, sino que siempre lo está haciendo, pero lo haces valores arriba del normal, porque este tampoco genera efectos de hipoglicemia serios. Entonces va a disminuir la hemoglobina glicosilada, esto va a disminuir la inflamación y la glototoxicidad, que también va a impactar en toda la economía del cuerpo. Entonces también va a tener impacto en disminución del riesgo cardiovascular. Va a permitir la uricosúrico, es decir, aumentar la excreción de ácido úrico. Si ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica, el ácido úrico en exceso es proinflamatorio. Entonces, disminuir este factor oxidante, pues va a permitir también disminuir el riesgo cardiovascular porque va a disminuir los niveles de ácido úrico, va a impactar en la disminución del riesgo de aterosclerosis. Este medicamento es natriurético porque estoy botando sodio. Entonces, evito la reabsorción de sodio y glucosa. Entonces, sodio y glucosa van por el túbulo renal, por el chichi. Esto va a disminuir pues la contracción de la arteriola eferente y va a disminuir la hipertensión intraglomerular. Por eso tiene acciones sobre la filtración glomerular y por eso tiene impacto en los niveles de microalbuminuria renal. Adicionalmente, pues va a disminuir el volumen plasmático. Yo boto sodio, pues boto agua. Y por eso también se utiliza en pacientes con falla cardíaca. Es natriurético. Tiene efectos en el control de las cifras tensionales. En conclusión, un inhibidor de CGLT2 te va a disminuir peso, no tanto como un GLP-1, pero te va a disminuir peso. Va a tener control sobre los niveles de glucosa, va a ser antioxidante antiinflamatorio, en parte por esta acción de balance calórico negativo, pero también porque va a aumentar la excreción de ácido úrico. Va a disminuir las presiones de arterial y por lo tanto va a disminuir la rigidez arterial, que va a impactar tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular. Va a disminuir la contracción de la arteriola eferente, disminuyendo la hipertensión intraglomerular que se va a traducir en protección renal, y va a disminuir el volumen plasmático, disminuyendo el estrés miocárdico, impacta en cifras tensionales y en riesgo cardiovascular. Y no produce tanto hipoglicemia, por lo tanto, es un efecto adecuado, adicional a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, reduce hiperglicemia, pérdida de peso, reducción de presiones arteriales, natriurético. Tiene una acción independiente de la célula beta. Mire que no se está metiendo para nada con el páncreas. Y aquí decía que menos efectiva en insuficiencia renal crónica. No, lo que quiere decir es protector renal, pero no sirve tanto cuando el paciente ya tiene falla renal, porque pues no va a haber la opción de utilizar esos cotransportadores en el túbulo colector. Entonces, no podrían utilizarse con depuraciones de creatinina importante disminuidas, pero antes decía que menor de 30, ahora incluso lo que pone como restricción es menor de 15. ¿Cuáles serán los efectos adversos de los inhibidores de CGLT2? Pues si tú estás botando glucosa por la orina, pues vas a favorecer como un caldo de cultivo para permitir infecciones del tracto urogenital principalmente. Las infecciones urinarias sí aumentaron, pero no de manera significativa, sí las infecciones genitales. Entonces va a haber más riesgo de infección y especialmente por hongos, infección micótica vulvovaginal, balanitis en los hombres, candidiasis vulvovaginal, balanitis por cándida, infecciones del pene, vulvitis, y pues también podría tener el riesgo de infecciones bacterianas.
pero en general son las genitales, no las infecciones de las vías urinarias. Esto usted se lo tiene que contar a su paciente porque es molesto. Pero a veces los pacientes incluso se aguantan y uno lo que hace es ponerle antimicóticos, clotrimazol, ser más enfáticos en, pues, orinar más frecuentemente, estar hidratado, ser más cuidadosos con la higiene, porque los efectos son sorprendentes realmente. Lo utilizamos en falla cardíaca, disminuye cifras tensionales, pierden peso, control glicémico importante, pero esta cosita sí es molesta. Algunos pacientes no lo toleran y pues terminaremos haciendo cambio de opción farmacológica. ¿Cuáles son las opciones que tenemos disponibles? Dapaglifosina, empaglifosina y canaglifosina. Dapaglifosina tenemos tabletas de 10 miligramos que se utiliza en monodosis, empaglifosina tabletas de 10 y 25 miligramos en monodosis y canaglifosina en tabletas de 100 y 300 miligramos. ¿Qué pasó con canaglifosina? No la utilizamos mucho y realmente incluso creo que no está disponible en este momento. Puedo estar errada, este es de Johnson Johnson, porque canaglifosina en los estudios poblacionales demostró que aumentaba el riesgo de amputaciones por enfermedad arterial oclusiva periférica. Entonces, como que uno no quisiera ese riesgo y nos hemos pues ido más a utilizar DAPA y empaglifosina. EMPA y empaglifosina también se están utilizando en mezclas con metformina. Entonces, usted puede encontrar dapaglifosina, que se llama SIGDUO, porque tiene el compuesto activo de dapaglifosina y metformina. Y lo mismo con empaglifosina. Pueden tener empaglifosina y metformina. ¿Qué hay con estas asociaciones? Como esta puede darse una tableta, digamos, de empaglifosina 10 miligramos al día, la vida media alcanza para que cubra, y la metformina 2, las asociaciones tienen, por ejemplo, empaglifosina de 5 miligramos con metformina 500 o tiene empaglifosina de 12.5 miligramos con metformina de 850 para que usted la dé 2 veces al día, pero tiene la ventaja que ambos componentes están en la misma tableta. Entonces, uno podría decir que los inhibidores de peptidasa tipo 4, que no son tan potentes, pero son más bien seguros, con pocos efectos adversos, usted prefiere utilizarlo en pacientes como mayores, más frágiles, y en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, pero ajustando la dosis. O aquí, por ejemplo, en un paciente con falla renal muy severa y en diálisis, depuraciones de creatina menor a 15, pues usted, ¿cuál inhibidor de peptidasa puede utilizar? Y yo les dije que ese me lo van a aprender. ¿Cuál podrían utilizar? Ah, ya se fueron a dormir. Linagliptina. Linagliptina, que es seguro en falla renal. También se debe evitar en pacientes con pancreatitis y uno que sí tienen que tener muy presentes porque aumenta la hospitalización por falla cardíaca, pues saxagliptina. Se tienen que aprender ese. Saxagliptina no se puede utilizar en pacientes con falla cardíaca activa. Los inhibidores de GCGLT2 pues serán unos buenos candidatos los pacientes con obesidad o con hipertensión, en pacientes con falla cardíaca, con enfermedad cardiovascular. Usted lo debería utilizar en pacientes con insuficiencia renal. Aquí voy a cambiar porque ya ha bajado el punto de corte severa. Y en pacientes que tengan riesgo de acetoacidosis, porque como usted como es natriurético, estoy botando sodio y ahí estoy arrastrando agua. En un paciente que tenga riesgo de deshidratación, un paciente en una diarrea activa no lo puedo dar. O un paciente diabético tipo 1, utilícelo con mucho cuidado porque en ellos es muy frecuente la cetoacidosis diabética y si adicionalmente le meto el riesgo de deshidratación, pues aún va a ser peor la complicación. Entonces, los inhibidores de GCLT2 impactan en control glicémico, en pérdida de peso y en reducción de la tensión arterial, ¿sí? Entonces, reducciones significativas en la presión arterial, en parte por aumento de la diuresis. Es importante conocer eso y vuelvo a insistir, insisto, es un medicamento que ustedes tienen que ver en la clase de falla cardíaca. Porque adicionalmente los tres demostraron disminución del riesgo cardiovascular. Empaglifosina con el Remparec, que fue publicado en el 2015, disminución de muerte, cualquier causa de muerte cardiovascular. Canvas en el 2007, que es encanaglifosina, menor riesgo de eventos cardiovasculares, pero mire, mayor riesgo de amputaciones, por eso uno cuida ahí ese efecto que se vio en este estudio grande. Y Declare en el 2018, disminución de muerte cardiovascular y hospitalización por falla. Por eso es que el que más pega en falla cardíaca es dapaglifosina. Dapaglifosina. Bueno, pacientes con dapaglifosina. El beneficio de dapaglifosina se obtuvo tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. Entonces, dapaglifosina pasa a ser un fármaco antidiabético a ser un fármaco
para uso en disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, independiente si el paciente tiene alteración o no de los hidratos de carbono, es una buena opción en pacientes con falla cardíaca. Listo, chiquilines. Y entonces ahora nos vamos para insulinas. Preguntas hasta aquí mientras cambio después de charla. ¿No? ¿Y ahora dónde está? Inyectables, aquí está. ¿Están todavía conmigo? Sí, doctora. Hola. Sí, ok. Bueno, vamos para inyectables, esto ya lo dijimos, los criterios diagnósticos, las metas terapéuticas, cómo van a ver. Y entonces, ¿cuándo utilizar insulina? ¿Cuándo utilizar insulina en diabéticos tipo 1? En todos los pacientes. Los diabéticos tipo 1 van con insulina. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 1? ¿Por qué se les dañó el páncreas a los pacientes con diabetes tipo 1? Revisando la plantilla, autoinmune. Autoinmunidad, sí, señora. Y ahora en diabéticos tipo 2. Para los diabéticos tipo 2 el mecanismo empieza por insulinoresistencia, pero bueno, finalmente aparece la diabetes cuando hay falla de célula beta, pero no es como esa falla total en la diabetes tipo 1, no es que no haya nada de insulina, hay, pero adicionalmente hay una falla en la respuesta a ese ligando. Entonces, hay que actuar sobre ambas. Entonces, uno utiliza medicamentos antidiabéticos que me ayudan a mejorar la sensibilidad, pero también a aumentar la secreción y la producción de insulina. Pero algunos pacientes ya están fregados y se están comportando incluso muy cercanos a un diabético tipo 1. Y yo necesito utilizar insulina. En las opciones, los que son transitorios, los que puedo hacer algo por algunas semanas, algunos meses y luego cambiar al antidiabético oral en diabético tipo 2 son los pacientes que hagan descompensaciones agudas, es decir, un paciente que hace una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, no es muy frecuente la cetoacidosis diabética, sigue el estado hiperosmolar, en ellos, en ese momento, hay que manejarlos con insulina. Si tienen problemas como infecciones, está un paciente con infecciones a repetición o está hospitalizado por una sepsis urinaria, una neuroinfección, una neumonía, ese paciente toca quitarle los antibióticos orales y darle insulina. Los pacientes que, por ejemplo, necesiten dosis altas de corticoides, digamos un paciente con una leucemia linfoide aguda que está en el proceso de inducción, se usan dosis altísimas de corticoides, una leucemia mieloide, bueno, en neoplasias hematológicas en donde en los procesos, en los esquemas de inducción se utilizan dosis elevadísimas de corticoides o en una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, tuve un paciente con una compromiso del nervio óptico en el contexto de una esclerosis múltiple y necesitamos bolearle corticoides para evitar el daño del nervio óptico. O un lupus eritematoso sistémico que está entrando en falla en nefropatía lúpica, necesitamos sacarlo de eso, controlar el sistema inmune, le estamos colocando dosis elevadísimas de corticoides. Y si es diabético, pues va a tener dificultades para controlar el azúcar con los antibióticos orales, entonces es mejor pasarlo a insulina. Paciente que va a ser llevado a una cirugía mayor, usted, les dije, la metformina, que es el más frecuentemente utilizado, lo tengo que quitar. Y en general esos pacientes van a regularse con insulina. Y pacientes que usted está en antibióticos orales, pero 2 o 3 y permanece arriba de una glicemia mayor a 250, puede que por un tiempo lo dé insulina, pero puede que con frecuencia se quede con insulina. Y ese paciente que no es una complicación aguda, sino usted ya ve que ese paciente se va a quedar con insulina por mucho más tiempo, es cuando ya entra una falla total de la célula beta. ¿Usted cómo sospecha que ese paciente diabético tipo 2 ya pasó a ser como un tipo 1, en donde no hay nada de insulina? Cuando hay glucotoxicidad, es decir, glucometrías arriba de 300 miligramos por decilitro, con dosis máximas de 2 o más fármacos antidiabéticos. Que la glucosa al azar está consistentemente elevada, lo mismo, con más de 2 a dosis topis de antidiabéticos. Hemoglobinas glicosiladas arriba de 10. Ese paciente que pierde de peso de forma acelerada y no es porque es adherente a recomendaciones de dieta y ejercicio. Siguió haciendo lo mismo y de un momento a otro se perdió 6 kilos en 3 meses. Ese paciente
ya no tiene insulina. La insulina es anabólica, construye. O un paciente que está continuamente en cetonuria, cetonemia, acetoacidosis, o usted le mete cetonas en la orina o le mide cetonas en sangre y tiene estos valores, pues es un paciente que no va a poder utilizar únicamente antibióticos orales, incluso algunas veces ya dejan de ser una indicación y pasamos a manejo con insulina. ¿Qué consideraciones antes de iniciar de la insulina usted debería tener presentes y decirle y tener presente para comentarlo con su paciente? Es importante ir diciéndoles que la insulina es una opción y no hacerlo inmediatamente antes que el uso ya es inminente, ¿sí? Hay que ir preparando estas opciones y no satanizarla como una acción mala. No hay que amenazar con la insulinoterapia como mecanismo para mejorar la adherencia a los antidiabéticos orales. Hay que educar en el uso de la insulina, el monitoreo de la glicemia por medio de la glucometría y cuáles son los efectos adversos que usted puede esperar. A veces le formulan los PEN, que ahora es muy chévere porque los dispositivos para el manejo de la insulina son novedosos y sencillos, pero usted no le explica y algo. Yo llevaba con frecuencia educadores a estas clases, pero pues para hoy no se pudo. En donde si usted no le explica que el dispositivo hay que ponerle una agujita y lo que hacen es como cogen la insulina y se la echan al dedo y se la echan aquí en la barriguita, o no saben cómo utilizar el dispositivo, no le explican lo de los clips, no le explican dónde la debe guardar, pues va a perder la efectividad de esta opción farmacológica y no va a servir. Y es importante tener continuo contacto con los pacientes. Si usted inicia insulina, tiene que saber que el paciente lo va a estar buscando frecuentemente y usted le va a decir que se tiene que reportar. Entonces, si no es fácil a veces estar viéndolo cada 8 días en el consultorio, pero le puede enviar los reportes de glucometrías a su computador y usted mandarle un mensajito y decirle, mire, vas bien, no vas tan bien y bueno, necesito verte agudamente, rápidamente en la consulta porque estás haciendo muchas hipoglicemias o necesito también verte rápidamente en la consulta, ven como una extra porque estás volando todo el tiempo en glucosa pese a la insulina que te coloqué. Y tienen que conocer cuáles son las insulinas disponibles y cuáles, como los picos de acción, las vidas medias y cuánto dura la acción de cada una de ellas. Entonces tenemos insulinas de acción ultra rápida y se las van a aprender. Lispro, Aspar y Glulicina. Ultra rápidas porque su inicio de acción es de 5 a 15 minutos. Y esas son las que vamos a utilizar para remedar la secreción postprandial de la insulina. El páncreas está secretando como una dosis basalcita que te está manteniendo ahí equilibradito. Cuando tú comes, necesitas más concentración de insulina para sopesar esas excursiones de glicemia que genera un alimento. Y, por ejemplo, alimentos con un índice insulínico muy alto, como un jugo de naranja, pues ¡pum!, va a disparar ese azúcar y su páncreas va a responder secretando más insulina. Usted va a tratar de remedar eso que hace el páncreas con estas insulinas para las excursiones alimentarias, postprandiales. Entonces, estas son las que se utilizan, por ejemplo, para colocar con el desayuno, almuerzo y cena, porque actúan rápidamente. Entonces, incluso un paciente que está comiendo y ¡ay, se me olvidó ponerme la insulina! Se la puede colocar. El pico de acción va a ser de 4 a 75 minutos y la duración de 2 a 4 horas. Por eso el riesgo de hipoglicemia no va a ser importante si usted, digamos, ese día desayunó poquito y se puso la dosis que le ha recomendado el doctor, porque rápidamente se van, ¿sí? Diferente a lo que hacíamos antes de la aparición de las insulinas ultra rápidas, como era la cristalina. La cristalina, todavía en muchas instituciones, hasta hace poco en el Instituto Nacional de Cancerología no habían ultra rápidas. Entonces manejábamos las excursiones de azúcar en un paciente que, digamos, tiene leucemia linfótica, está con dosis altísimas de corticoides. Los antidiabéticos no son una opción, hay un riesgo de acidosis metabólica. Entonces le poníamos, ¿por qué no había ultra rápidas? O pues, tocaba decirle a la familia que trajera las ultra rápidas. Lo que había disponible era cristalina. La cristalina, el inicio de acción es de 30 minutos. Entonces, la enfermera debería colocarlo 30 minutos antes de que el paciente vaya a comer. Y si por alguna vaina los llevan a un examen, una urgencia, no sé, no quiso comer y no comió, pues va a durar en el cuerpo 2 a 4 horas y máximo incluso 8 horas. Ahí el riesgo de hipoglicemia va a ser importante. Entonces, cambió mucho el manejo en los pacientes diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 que están con insulina, el uso de estas ultra rápidas. La NPH es de una vida de acción que no es de acción prolongada, es más bien una acción intermedia.
Inicia su acción en 2 horas, el pico de acción es de 4 a 2 horas y dura 18 y algunos logra cubrir el día, no en la mayoría. Las de acción prolongada, que son glargina y detemir a una dosis más alta, puede ser de larga acción, porque el detemir y NPH terminan siendo acción intermedia. Entonces, detemir, para seguir aquí como con las de acciones intermedias, esta de acá, esta se comporta como una de NPH, pero es mucho más estable. Ahorita les muestro las gráficas. El detemir actúa el inicio de acción a las 2 horas, pico de acción 3 a 9 horas y puede durar las 24 horas. Clargina y degludec son las que remedan la secreción basal de insulina del páncreas, como lo haría una persona que su páncreas funcione normalmente. Inicia la acción en 2 horas, no tiene picos de acción, que esto es fantabuloso porque no hace excursiones durante el día y puede alcanzar todo el día a cubrir. El degludec incluso tiene una vida de acción mucho más larga y algunos pacientes decían que, bueno, se me olvida y puede que al otro día omita la dosis, pero eso no es así. Lo que puede hacer es que, por ejemplo, si se le olvidó a las 9 de la mañana y se acordó a las 2 de la tarde, del otro día también se lo puede aplicar, porque dura bastante tiempo. Pero no cogerlo como que omito todo el tiempo dosis. Entonces, esta grafiquita es más bonita para ver como los inicios de acción, si tiene o no picos y la durabilidad de la insulina. Por eso que estos son modificaciones de una insulina, de la insulina real de la bovina, y hay modificaciones en los aminoácidos que hace que permitan actuar durante largo tiempo o que tengan vidas medias chiquiticas y que actúen por poquitos minutos. Entonces, aquí en amarillo ven las ultra rápidas, las que actúan rápidamente y se van rápidamente de sangre. Aspar, lispro y glulicina. Regular, que es la cristalina. Demora 30 minuticos en actuar, ahí está el pico y baja y puede durar en sangre hasta 8 horas. NPH y detemir, que se utilizan como para remedar la secreción basal, a veces no alcanzan a cubrir el día y dan picos. Por eso, si usted no tiene sino estas dos opciones, debería darla 2 veces al día. Y ahí lo que hablaban de la NPH, 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. ¿Por qué 1/3 en la noche? Porque es donde menos va a comer. ¿Y por qué 2/3 en el día? Pues porque es donde va a comer más y va a necesitar más insulina para actuar sobre estos mayores picos de hiperglicemia que se dan por las comidas en el día. Entonces, NPH sí hace picos. Lo novedoso, que esto ya viene más de 20 años, Clargina es estable. Mire, no produce picos, qué maravilla. Entonces, sí se demora un poquito en actuar 2 horas, pero es muy constante durante el tiempo y termina su acción al final del día. El degludec también es muy constante durante el día y termina su acción incluso un poquito más. Estas, Clargina y degludec, son las que se conocen como acción larga. Detemir NPH, acción intermedia. Aspar, lispro, glulicina ultra rápidas y regular intermedia baja. Intermedia rápida, perdón. Y lo novedoso es que a ustedes ya no les tocó, creo que va a ser historia, de que vendan las agujitas de insulina y que les vendan el frasquito y que empiecen a sacar la insulina con las jeringuitas. Yo no sé si tengo aquí una jeringuita. No, no la tengo. No sé si alguno de ustedes vio una jeringuita de insulina. ¿Alguno la vio? Ah, ya se durmieron. Falta lo más importante. Sí, profe, eran todas pequeñitas. Pequeñitas, los números eran difíciles de ver, algunos eran solo números pares, otros eran números pares, y si usted le decía al paciente que utilizara 10 unidades de insulina y no mostraba sino el 10, no mostraba el 10, sino el 9 y el 11, o lo contrario, le mandaba a un paciente 9 unidades y no mostraba sino el 8 o el 10, pues era muy difícil controlar que realmente se estuviera colocando la dosis formulada. Gracias a Dios, ustedes tienen nuevos dispositivos. Espero llevárselos para los talleres. Son los penos, estos esferos, que son muy sencillos de manejar, que adicionalmente si el paciente es ciego, como va corriendo y son números grandes, pero puede que no los vea, hay clic, entonces cada clic es un número. Entonces solamente con el sonido puede cuadrar la dosis. Y cada esfero tiene un color particular para identificar una insulina y uno termina aprendiéndoselo porque para los pacientes, incluso para ustedes es difícil aprenderse el nombre del medicamento, pero ellos sí es muy fácil aprenderse el color. Entonces les dicen, es que es azulito como con verde biche, de gludec. Es el esfero gris, glargina. Es el esfero azul como con un verde vivo, bueno, no sé cómo le llamarán a este verde, levemir. Bueno, esta Basaglar es una glargina
¿cómo les cuento yo? Cuando un laboratorio desarrolla un medicamento, tiene como la patente por 20 años. La glargina, que la desarrolló los laboratorios de Sanofi, tuvo como la patente por mucho tiempo y esta era como la molécula original. Cuando yo cumplió su tiempo de patente, cualquier otro laboratorio, conociendo la fórmula original, puede hacer el medicamento. Entonces, eso también permite ampliar el mercado y que disminuyan los costos, porque cuando un solo fármaco es dueño de ese medicamento por un tiempo, pues puede poner el precio que quiera, ¿cierto? Entonces, Basaglar es la glargina de Sanofi, pero desarrollada por Lilly, que es el laboratorio, entonces es un esferito blanco. Tuyeo es glargina 300, es la misma glargina, pero es como una concentración más alta, y los esferos de glargina 300 es como hay una modificación entre la glargina normalita de la Lantus y la Tuyeo, pero hace que en los estudios la glargina 300 o la Tuyeo tenga menos hipoglicemias nocturnas. Es decir, es como más seguro. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene muchas hipoglicemias y principalmente nocturnas, prefiere utilizar Tuyeo que la Lantus convencional, que la glargina convencional. ¿Sí? Aquí están los dispositivos de ultra rápidas, por ejemplo, Aspar, que es de Novo Nordisk, Novo Rapid es el nombre comercial, es la naranja. Lispro es la de Lilly, que es la rojita, y Glulicina es como la azulita o Apidra, que esta es de Sanofi. Entonces uno como que va aprendiendo ahí los nombrecitos, los nombres comerciales son aquí Novo Rapid, Humalog y Apidra, ¿sí? Son los nombres comerciales. Los genéricos son Aspar, Lispro, Glulicina. Son muy similares, actúan en 15 minutos, se mantienen 2 horas y ya dejan de estar en 4, máximo 6 horas, 4 horas. Ay, Dios mío, no, esto no. Entonces, ¿cómo va a empezar insulinoterapia? Ya conoce cuáles son las insulinas, ya conozco los esferos, ya conozco que son muy fáciles de utilizar, ya conozco a quién le voy a colocar insulina. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer la insulinización de ese paciente? Entonces, primera cosa, la insulina puede ser tan baja como 0.5 unidades kilo día y no tiene dosis límite. Un paciente puede utilizar 40, 50, 60 unidades de insulina. No tiene límite. Sin embargo, sí usted debe conocer que entre más dosis, más efectos adversos. Y con la disponibilidad de tantas opciones farmacológicas en el mercado, pues a veces uno no quiere tener tanta insulina, sino utiliza unas dosis bajas de insulina y le mete, por ejemplo, un GLP-1 o le mete un CGLT2 si el paciente lo permite, ¿no? Porque si estamos en un diabético tipo 1, pues matanga, diabetes tipo 1, pues solo insulina. Pero, digamos, estamos en un diabético tipo 2 que 3 medicamentos, no se controla, me tocó insulina, pero no dejo los otros y empiezo a utilizar otras opciones para lograr tanto control de glicemia basal como de glicemia postprandial. Pero entonces, si usted ve un paciente que tiene 30 unidades de Aspar con cada comida y 60 unidades de glargina al día, dice, uy, no, esto le está faltando, es médico, porque deben haber otras opciones, o el paciente, la verdad, está haciendo todo mal o está vendiendo la insulina, ¿sí? ¿Cuáles serían los efectos adversos de un paciente con dosis tan altas de insulina? ¿Qué esperan que le pase a ese paciente como efecto adverso? Hipoglicemia. Hipoglicemia y además, ¿qué más? Ganancia de peso. Ganan peso. Entonces, ojo con esas dosis tan exorbitantes de insulina. Es cierto que no hay límite, pero no debería ser. Y también tiene que reconocer que hay unas insulinas que me van a remedar la secreción basal de insulina y otras que se van a utilizar para las excursiones proprandiales. Entonces, la insulina basal pretende simular la secreción pancreática continua de insulina. Y la cantidad total de insulina debería del 50% irse para insulina basal. ¿Y con cuál insulina voy a remedar esa secreción basal? Con las insulinas de larga acción. Si no tuviera, le tocaría una intermedia como la NPH, pero recuerde darla 2 veces al día o el de Temir. ¿Listo? Y para los bolos, pues va a utilizar las insulinas ultra rápidas, Lispro, Aspar, Glulicina, para reemplazar la secreción pancreática postprandial de insulina. Insulina cristalina lo coloco aquí, pero realmente la mayoría de veces debería omitirlo.
debería utilizar es análogos de acción rápida y se va a aprender Lispro, Aspar, Glulicina. La insulina basal, que para efectos prácticos ustedes se van ya para la casa, Lantus o Degludec, Glargina, Degludec. La glargina, si utilizo esta, puede utilizarse a cualquier hora del día, pero a la misma hora todos los días. Entonces usted lo puede colocar a las 10 de la noche o a las 8 de la mañana, pero que sea todos los días a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche. El Degludec equivale a la dosis de glargina una vez al día, a cualquier hora del día. La ventaja aquí del Degludec es que, por ejemplo, 8 de la mañana, puede que el siguiente día se lo olvide y se lo puede colocar a las 10 de la mañana, no hay problema. Y si utilizó NPH de Temir, no alcanza a cubrir las 24 horas, como lo haría el páncreas. Entonces prefiere utilizarla 2 veces al día. Algunos mencionan que 50% de la mañana, 50% de la noche, o usted podría utilizar 2/3 de la mañana, que va a cubrir cuando más hiperglicemia puede tener durante el día, y 1/3 en la noche, porque pues no va a comer y el riesgo de hiperglicemia va a ser más bajo. Entonces, eso ya lo saben. Entonces, escogí mi insulina, sé cuál es para las excursiones postprandiales y sé cuál es por la basal. Ahora, ¿cómo voy a calcular la dosis total? Eso va a depender de factores externos y de factores del paciente. Entonces, si el paciente está con una enfermedad avanzada, con daño de múltiples órganos, y usted sabe que la insulina genera hipoglicemia, pues prefiera con una dosis chiquita. Entonces, puede ser una sugerencia 0.3 unidades por kilogramo de peso día. Si el paciente está estable, tiene una hemoglobina glicosilada aceptable, 7.1, 7.2, no tiene tantas comorbilidades, está más o menos cuidadito, pero es un paciente que ya viene de otros lados y está con insulina y usted lo va a regular, 0.5. Y si es un paciente que necesita, en este sentido, porque va a haber más riesgo de hiperglicemia, como en un evento agudo de una infección o un evento coronario, bueno, no mentiras, quiten el evento coronario porque tienen que ser muy cautos, ¿no? Porque se muere el corazón con otra hipoglicemia. En una infección, utilice una dosis más alta. Entonces, eso va a depender de las condiciones del paciente, usted lo que quiera utilizar, pero en general eso lo decide usted, lo decide el médico. Entonces, por ejemplo, este pacientico va a iniciar manejo con insulina. Y yo veo que está como muy frágil, que es abuelito, yo voy a empezar con una dosis chiquita. Dosis de insulina por kilogramo de peso. Entonces voy a iniciar con una dosis chiquitica, 0.1 unidades por insulina por kilogramo de peso día. Mi paciente pesa 65 kilogramos, entonces multiplico 0.15 por 65 y me da 9.75. Eso no me dan los penes, pero lo puedo llevar a 10 unidades. Entonces puedo empezar con glargina. Algunos estudios dicen que utilicen 20% menos con análogo, pero podría utilizarlo también, 10 unidades de insulina glargina. Si va a utilizar NPH porque no tiene más, utilice 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. 6 unidades en la mañana y 4 unidades en la noche. Entonces, como regla también general, uno puede empezar glargina con 10 unidades día inicial. No trate de utilizar dosis mayores de 20 unidades al día como dosis inicial. Más bien, sea cauto y vaya mirando a su paciente a ver cómo necesita ir titulándole la dosis. Si se dan cuenta, cuando usted utiliza una glargina o Degludec, es mucho más estable, no produce picos ni valles. Cuando usted utiliza un EPH, hay un tiempo en que se cae, otro donde puede ser sumativo, y entonces no debería uno utilizar NPH si tiene una insulina en larga acción como Degludec o glargina. Y por ejemplo, este paciente ya me voy a meter a bolos. No solo voy a utilizar una insulina basal, sino me voy a meter a bolos. Este ejemplo puede ser un paciente que yo digo, está muy alto, la glicemia basal, es decir, en ayunas está muy alta, pero es un paciente gordito y yo quiero meterle también para que disminuya peso, porque adicionalmente la insulina me va a hacer ganar peso. Yo podría utilizar una basal para tratar de equilibrar las glicemias basales y un GLP-1 para tratar de controlar las glicemias postprandiales de la alimentación. Entonces, eso es una opción. Un diabético tipo 2, tengo una insulina y un GLP-1. Incluso tenemos en este momento asociaciones de GLP-1 más insulina en un mismo dispositivo. ¿Sí? Así es la maravilla de la ciencia y del desarrollo tecnológico en medicina, que todas estas cosas que pensamos ya están desarrollándose o ya se desarrollaron.
Pero si es un paciente diabético tipo 1, que yo no le voy a poder poner un GLP-1, no le voy a poner un antidiabético oral y necesito cubrir tanto las excursiones de glicemia postprandial como remediar la secreción basal de insulina, pues voy a utilizar tanto insulina basal como insulina para las excursiones postprandiales. Entonces, yo aquí voy a utilizar 0,5. Mi paciente pesa 65 kilos. Multiplico y me da 32 unidades. 32 unidades que debo repartir entre la insulina basal, el 50%, y el otro 50% en cubrir las insulinas de las glicemias de las comidas. Entonces, en este ejemplo podemos la mitad, 16 unidades en insulina basal. En ese momento solo tendría NPH, entonces va a colocar 2/3 en la mañana, 10 en la mañana y las otras 6 unidades en la noche. Y los otros 50%, es decir, las otras 16 unidades, las voy a repartir. Aquí estoy en Caparrapí y estoy en el hospital y no hay ninguna lispro-glulisinada aspara y me tocó con cristalina. Pero ojo que le tiene que decir a la enfermera que lo tiene que colocar 30 minutos antes y obligar a ese paciente a comer. Entonces distribuye las 16. Uno generalmente utiliza una dosis más altica en la comida más copiosa, que para Colombia es el almuerzo, pero por ejemplo para los argentinos y los españoles es la cena. Entonces eso cambia dependiendo del contexto del paciente. Y le coloco 5 con el desayuno, 6 con el almuerzo y 5 con la comida. Pero cuando estamos en este esquema, pues hay muchos picos y valles, no es tan chévere. Aquí hay mucho riesgo de hipoglicemia y de dejar descubierto al paciente, entonces también riesgo de hiperglicemia. Por ejemplo, aquí va bajando la acción de la NPH y la regular ya dejó de actuar. Entonces, no es tan chévere estas insulinas. Y aquí con los análogos, cuando utilizamos glargina o cuando utilizamos deglude como insulina basal y cuando utilizamos una ultra rápida para las comidas. Es un ejemplo que se parece mucho más a lo que hace el páncreas normalmente. Entonces, el mismo paciente, tenemos paciente de 65 kilos, aquí quiero utilizar una dosis más bajita, inicié con 0,3, multiplico y me da 20 unidades al día, totales. La mitad la voy a utilizar en insulina basal, 50% de insulina basal y el 50% distribuido en las 3 comidas principales. Entonces, voy a escoger glargina, 10 unidades de glargina, y voy a distribuir esas 10 en las 3 comidas principales. Yo sé que mi paciente es colombiano y come más en el almuerzo, entonces le coloco 3, 4, 3. Pero usted puede jugar dependiendo de lo que le cuente su paciente. Entonces, en conclusión, los análogos, ¿por qué son más ventajosos que la NPH? Porque producen menos hipoglicemia y principalmente nocturna, es que cuando usted está de noche y le agarra una hipoglicemia, pues puede morir porque no tiene cómo defenderse. Menos variabilidad glicémica, más flexibilidad en la administración, porque necesita una dosis al día, mientras con NPH seguro va a necesitar 2. No hay inferioridad versus bombas de insulina. Tener un esquema así, basal bolo, con una insulina de larga acción y una ultra rápida, es muy similar a lo que hace una bomba de insulina y puede utilizarse tanto en adultos como en niños. Entonces, no hay dosis máxima de insulina. Puede sospechar sobrevasalización, es decir, que no está haciendo las cosas tan bien si hay una dosis de insulina mayor a 0,5 unidades kilo día. Y si de verdad está en 1 kilo día, está haciéndolo mal. Si hay frecuencia de hipoglicemia o si hay alta variabilidad glicémica. Créanme que desde hace algunos años lo que estamos propendiendo todos los médicos que manejamos pacientes con diabetes es la menor dosis de insulina disponible, necesaria. Entre menos insulina, mejor. ¿Qué recomendaciones debería hacer a su paciente que va a utilizar insulina? Esto parece obvio, pero a veces no es tan obvio para ellos. Hay que lavar bien las manitos. Antes, y algunos pacientes pues que todavía tenga viales, es decir, los frasquitos de insulina cristalina. Por ejemplo, glargina también lo pueden encontrar como en frasquitos. Ya casi no, pero si alguno tiene esas opciones, que no lo agite. Y si usted tiene NPH y cristalina, por ejemplo, está en Caparrapí y usted es el rural y le toca manejar y solo hay cristalina y NPH, puede evitarle un chuzón al paciente, porque puede mezclar la NPH y la cristalina, un chuzón para el desayuno, puede mezclar ambas, pero debe tener presente que debe cargar primero la insulina cristalina y luego la NPH. Entonces, en el ejemplo de aquí, yo voy a utilizar 16 unidades de cristalina en la mañana y voy a utilizar 5 unidades con el desayuno. Puedo cargar ambas, NPH y cristalina, pero ¿cómo debe ser el cargue? Primero la cristalina y luego la NPH. No puede mezclar glargina de termil con ninguna insulina, esas sí van aparte. Pero la de Gludex sí se puede mezclar con las insulinas rápidas, pero realmente como ahora todo lo nos dan en dispositivos, pues usted no puede mezclar, el paciente va a tener que chuzar ese número de veces porque los dispositivos van para cada una de las insulinas.
Importante, cambie el sitio de inyección y estos son los sitios donde usted puede decirle a su paciente que se aplique la insulina. ¿Y cuáles son los sitios donde más grasita hay? ¿Dónde hay más grasita? En la pared abdominal, aquí en la parte interior de la pierna, en la región glútea, aquí arribita como en la zona lumbar, o aquí en donde están los tríceps, región posterior, porque aquí hay más grasita, lo que hablan de las alas de murciélago. Donde hay grasa es donde usted debe aplicar la insulina, pellizcar y colocar de manera perpendicular. Si el paciente se queja que le está doliendo es porque se le está aplicando el músculo. En grasa no debe doler. Y debe cambiar el sitio, porque si se le aplica continuamente sobre este punto, puede crear un huevo, puede generar un área de lipodistrofia y puede quedarse la insulina ahí. Y luego cuando aprieta el huevo, ¡pum!, salir toda la insulina que tiene almacenada ahí en tejido adiposo. Entonces hay que rotar el sitio de aplicación. Y debe decirle a su paciente que la insulina se guarda en la puerta de la nevera, no se congela, ¿sí? En la puerta de la nevera para mantener en 3 o 8 grados centígrados y no congelar. Esto ya se los había dicho, importante conocer los niveles de hipoglicemia y cómo actuar. Entonces, nivel 1, si es menor de 70, pero mayor de 54. Si es menor de 54, esto ya es una urgencia. Y si adicionalmente tiene alteración del estado mental, esto es un paciente que debe estar manejado en un servicio de urgencias, pero si no le da plazo, pues usted debe entrenar al familiar para qué hacer en este momento. Entonces, ¿cómo tratarlo? Si el paciente por automonitoreo tiene glucómetro y se chequeó porque empieza a sentirse como mal o empieza a sentir como sudoración y está palpitando y tiene menos de 70, ese paciente tiene que consumir glucosa. ¿Cómo lo puede hacer? 15 a 20 gramos de glucosa oral, que puede ser en cómo. Usted le tiene que decir a su paciente, porque si le dice consuma 15 gramos de glucosa, pues el que va a entender. Venden tabletas de glucosa en las asociaciones para diabéticos, pero no es necesario. Usted puede decirle que se coma un juguito HIT o fruto, bueno, esos jugos con harta fructosa que tiene, esos chiquitos. Puede tomar un vasito de gaseosa, pero no cero, porque cero no va a haber excursión de hiperglicemia. Entonces, de la normal, Coca-Cola normal. Leche incluso. Una lata pequeña gaseosa con azúcar. Es pequeña porque no es el litro, porque si no lo va a sacar de la hipoglicemia, pero lo va a llevar a la hiperglicemia. Y promueva el consumo de cosas líquidas porque van a ser fácilmente absorbibles. Si no consiguen a esto, azúcar de mesa, sacarosa, un sobre o una cucharada disuelta en un medio vaso de agua. Disuélvalo y que se lo tome su paciente. Si no hay opción de que el paciente trague, porque ya tiene alteración del estado de conciencia, pues llevar rápidamente a ese paciente al servicio de urgencias, porque usted si le da algo por vía oral lo va a hacer ver broncoaspirar. Pero cuando hay ese riesgo muy alto a los pacientes y principalmente a los diabéticos tipo 1 en vida escolar, lo que más le teme a una mamita con un diabético tipo 1, con un chiquitín de 7, 8 años es la hipoglicemia, no la hiperglicemia. Y con frecuencia pues duermen con ellos, están ahí muy pendientes porque pueden hacer estas nadires de hipoglicemia en la noche. Si el chiquitín nace y está inconsciente o una persona inconsciente y usted lo ve porque tiene ese riesgo, los mandamos con glucagón para la casa, pero hay que instruir al acompañante o al familiar de cómo debe utilizarlo. Entonces, vienen los PEN, vienen ahí el PEN con glucagón, se coloca 0,1 miligramos subcutáneo intramuscular. No en glicemias menores de 70, es menores de 54 y principalmente los que ya tienen alteración del estado de conciencia. En los otros que tienen su sistema de conciencia activo, promuevas el consumo de azúcar, pero en los que no pueden defenderse, colocar glucagón. Y si logró llegar al servicio de urgencias, pues coloca rápidamente destroza por una vía intravenosa. Y lo que les decía, que tenemos combinaciones de GLP-1 más análogo de insulina. Esto ya lo tenemos disponible desde hace varios años. Insulina de Gluded con liraglutide. Entonces aquí le estamos apuntando a controlar la glicemia basal porque estamos utilizando una de Gluded, que es una insulina que remeda la secreción basal del páncreas, y el liraglutide que va a tener principalmente efectos en la glicemia postprandial y que me va a ayudar a disminuir peso. Pero como la insulina me sube peso, esto no va a tener tanto impacto de disminución de peso. Va a ser como, no va a ganar peso, pero tampoco va a perder, porque el GLP-1 me baja peso, pero la insulina me sube. Entonces tenemos Sultofi, que es de Novo Nordisk, y Soluicua, que es de Sanofi. Soluicua tiene glargina más lixosenatida. La titulación es mucho más compleja.
pero no es necesario que se la aprendan. Aquí dice que una unidad, por ejemplo, de sultofi que tiene degludet y liraglutide, contiene una unidad de insulina y 0.036 miligramos de liraglutide. Usted debería iniciar con 10 unidades de la dosis de la mezcla de sultofi, que va a significar 10 unidades de insulina degludet y 0.33 miligramos de liraglutide, e ir titulando. Para lograr la dosis de liraglutide de 1.8 serían 50 unidades de dosis. Pero eso tranquilos que cuando ustedes ya les toque, el visitador les enseñará cómo hacerlo, ustedes buscan en Google cómo indicar. Pero bueno, llevarse 10 unidades es la dosis inicial, 50 unidades la dosis tope. Y el Soluicua también, e incluso aquí hay plumas diferentes porque se empieza con una pluma con menos dosis y ya cuando ha logrado esa meta se cambia a otra pluma. Entonces, estas asociaciones, pues, están indicados en diabetes tipo 2, está contraindicado en diabetes tipo 1. ¿Qué beneficios tiene? Que ofrece control basal y postprandial. Y sí se ha visto en los estudios, incluso en vida real, que hay mayor disminución de hemoglobina glicosilada que cuando se utilizan cada uno por aparte. Las mezclas parecen impactar más disminución de hemoglobina glicosilada y que logran mejor adherencia. Puede ser eso lo que demuestre que finalmente logró mejor disminuir la hemoglobina glicosilada porque usted se está chuzando una sola vez. Está contraindicado en diabetes tipo 1 por el GLP-1 en antecedentes de pancreatitis. La idea no sería utilizar sultofisoliqua más un GLP-1, no, porque eso sería sumativo. Y tampoco está aprobado en embarazo y lactancia. Esto de hipoglicemia, pues como tienen insulina, pues el efecto adverso va a ser la hipoglicemia. Y como tiene el GLP-1, pues puede tener deshidratación. Entonces está contraindicado en diabetes tipo 1. Y lo otro, pues lo último, es el trasplante de páncreas. Y pues como, no sé si ustedes saben que cuando uno le trasplantan un órgano, pues usted hace rechazo. Entonces tiene que vivir toda la vida con inmunosupresores para permitir que su cuerpo lo acepte. Entonces, dados los potenciales efectos adversos de la inmunosupresión, el trasplante solo se recomienda en diabetes tipo 1, no en un diabético tipo 2. Y pues, en cierta manera es ganarse otra enfermedad porque va a tener que tener inmunosupresor, pero es una opción también disponible cuando pues ese control de la diabetes en diabetes tipo 1 está siendo casi, pues que no es posible porque vive en una variabilidad glicémica, sube de la hiperglicemia y baja a la hipoglicemia en un segundo. Entonces, son opciones. La verdad, las últimas, recordar que esto necesita inmunosupresión indefinida y que solo lo vamos a dar a los diabéticos tipo 1. Si el paciente ya tiene nefropatía diabética y se dañó el riñón y también es candidato a trasplante renal, pues el trasplante debería ser simultáneo. Listo, chiquitines. Preguntas, dudas o inquietudes con respecto a la insulinización. Profe, ¿podría recordarnos la recomendación para secretagogos de insulina? Cada vez menos, cada vez menos. Quizás en un sitio donde le toque al paciente conseguir el medicamento porque, pues no sé, y lo que está pasando ahorita que no hay opciones farmacológicas y que no tiene mucho dinero, esta podría ser una opción, pero una dosis muy chiquitica. Podría ser una opción en un paciente delgado, porque pues no va a impactar la ganancia de peso que genera este medicamento. ¿Qué se ha dicho que yo no se los dije? Se puede utilizar en los MODIs, que son los otros tipos de diabetes que tenemos. ¿Qué pasó? Eso depende del inmunosupresor, porque incluso inmunosupresores son prednisona y no hay problema con la falla renal. Pero si el paciente es diabético y ya tiene dañado el riñón, usted debería hacer ambos trasplantes. Pero no es porque necesite inmunosupresor. No es para que tolere un supresor, sino que si tiene falla renal, pues va a trasplantar solo el páncreas y va a tener el problema del riñón, no. Priorice ambos. Pero entonces los secretagogos que me faltó escribirte ahí, Tomás, para los MODIs. Los MODIs que son, por ejemplo, mutaciones en la glucoquinasa y que alteran la secreción de insulina, como la secretagogos lo que hacen es propender por aumentar la secreción de insulina, puede ser una opción inicial en estos pacientes. Pero en realidad cada vez menos utilizamos secretagogos.
¿Les quedó más o menos claro cómo es insulinizar? Michael. Doctora, yo tengo una pregunta y es que hace más o menos como una semana, 2 semanas, leí que había salido como una nueva clasificación para diabetes por desnutrición, o sea, que es como diabetes tipo 5. ¿Eso igual ¿Por se desnutrición? estudia? Sí, por bajo peso. Es algo que miré hace poco, que era como que ahora se agregaba como un quinto tipo de diabetes, que era diabetes por anemia, nutrición, no recuerdo, por bajo peso. Pero ahí sí no te entiendo, porque pues un paciente con bajo peso, no sé cuál sería el mecanismo. Hay diabetes por ejemplo, falla exocrina. ¿Sí? Hay pacientes que les han quitado el páncreas porque tienen un tumor, pero diabetes por desnutrición, ¿tienes el texto ahí? Ya lo busco porque Sí. fue algo que salió, sí, literalmente decía que era diabetes asociada a desnutrición. Ah, por desnutrición principalmente en la infancia. Pues decía diabetes tipo 5, por eso es mi duda. O sea, como que lo leí, no lo entendí bien y pues ahora me genera dudas por una posible medicación. Venga, miramos a ver todos, a ver qué es. Dice que es diabetes tipo 5 o diabetes tipo 7. Diabetes tipo 5. Ah, ya. MODI 5. ¿Es eso o es otra cosa? Porque son muchos MODIs. Supongo que sí. Pues es que lo leí como una actualización Porque que mira, vi. aquí pongo en Open diabetes tipo 5 no es reconocido. Sin embargo, sí existe el MODI 5. Los MODI son causas de diabetes. Y es la diabetes de inicio de la madurez del joven, que es la que está asociada al factor nuclear hepatocítico 1 beta, que son por mutaciones puntuales en enzimas involucradas o en la glucólisis, la gluconeogénesis. Y entonces dan diabetes. Pero, ¿estaremos hablando de lo mismo o otra cosa? Pues mira, no sé si puedes mirar el chat. Es como un resumen que sacó que es de la Federación Internacional de Diabetes, donde clasifica un nuevo No estoy viendo trabajo el chat. sobre... Ya voy, ya lo mando, ya lo mando. Acá. Entonces, como que lo que dice es que la Federación Internacional de Diabetes había lanzado como un trabajo este año sobre un nuevo tipo de diabetes. Entonces, como que esa duda me quedó porque lo leí, pero realmente no lo entendí. Pues tengo que leer del tema, pero aquí lo que está diciendo es como una déficit importante de insulina, como si fuera una diabetes tipo 1, pero no por un fallo autoinmune, sino se debe como a un desarrollo deficiente del páncreas debido a las deficiencias nutricionales a lo largo de la vida. Es decir, que son deficientes en insulina por una alteración como en la función adecuada del páncreas, pero no tienen un problema en los receptores ni en las vías de señalización. Vea usted, pues tengo que leer pues más sobre el tema porque no lo tenía en mis conceptos recientes. Bueno, pero por ahí lo que está diciendo es que se está trabajando, es un grupo de trabajo en una diabetes que no sea, que es una déficit importante de insulina, pero no por un fallo autoinmune, sino por la formación, digamos, adecuada, función adecuada, por una alteración nutricional severa en la infancia. Vea usted. Ok, y esto es ok, les debo, no, lo acabo de leer contigo. ¿Alguien más?
¿Alguna pregunta? Pero es un grupo de trabajo, ¿no? No es como que esté ya clasificado dentro de las clasificaciones reconocidas. Hay que ver. Chicos, ¿alguien más? Doctora, ¿nos puedes explicar, por favor, la metodología de los talleres? Claro que sí. Voy a buscar de una vez el cuestionario que les voy a enviar. Ustedes los dividen están 4 talleres, ¿cierto? Entonces los van a dividir en 4 grupos. ¿Cuántos